Entérate de la fascinante, extravagante, surreal y compleja vida familiar del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más influyentes del Imperio Otomano. En este video, exploramos la vida de sus 12 hijos y las mujeres que compartieron su vida y contribuyeron a su legado. Sumérgete en las historias de amor, intriga y poder que rodearon al sultán y su corte. Con información detallada y basada en diversas fuentes históricas, este video ofrece una visión completa de la vida personal del sultán Suleimán. No te pierdas esta oportunidad única de conocer más sobre uno de los periodos más fascinantes y controversiales de la historia otomana. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle. Fulane Hatun. Fulane Hatun fue la primera mujer. Fue conocida como Fulane Hatun. Nació en el año 1496, era apenas 2 años menor que Suleimán. Algunas fuentes mencionan que Fulane Hatun nació en Grecia, otras fuentes mencionan que nació en Esmirna. Lo que sí es consistente es que nació en 1496, a ella se le llamaba Fulane, que significa muchacha de nombre desconocido. Hay fuentes que dicen que su nombre era Mukerrem. Tuvieron un hijo llamado Sesade Mahmud que nació en Manisa, distrito de Cesadeler, Turquía en 1512, y en abril de 1516 tuvieron una niña llamada Fatma Nur, también nacida en Manisa, Turquía. En el año 1521 Mahmud enfermó de viruela y falleció en Estambul, distrito de Fatih, el 29 de octubre de 1521 cuando tenía 8 o 9 años. Sus restos reposan en Yavuz Selim Mosque. Fatma y su madre Fulane Hatun no continuaron tan cercanas al sultán, debido a que Fulane Hatun fue exiliada al viejo palacio porque Suleimán ya no estaba interesado en ella. Había perdido a su hijo, que habría de ser un posible futuro heredero. Suleimán había enfocado su atención en Gulfen y Mahidevran. Fulane Hatun murió en 1550 en Edirne, en el antiguo palacio, y Fatma Nur Sultán, su hija con Suleimán, murió en 1561 en Constantinopla, a los 45 años de edad, cerrando así este ciclo generativo familiar con Fulane Hatun. Debido a que Fatma nunca se casó, dicen que era una mujer amable y de buenos modales. Ella nació en Istambul en 1497. Para esa época era un eyalato, una parte territorial del antiguo imperio bizantino. Hoy forma parte del territorio de Istambul, pero ella entró en el harén otomano como concubina. El nombre de su padre es Abdurrahman o Abdulla, sus orígenes son extranjeros, es demostrado por el nombre de su padre. En el año 1519 tuvo un hijo con Suleimán. El niño fue llamado Sesade Murad, pero falleció el 12 de octubre de 1521 a causa de una epidemia de viruela. Tenía los 2 años ya cumplidos de edad. Gulfen Hatun continuó en el palacio y ayudaba con la administración del harén. Llegó a convertirse en amiga apreciada por el sultán, ya no como forma marital, también fue amiga de la hermana del sultán. Durante su vida Gulfen Hatun realizó varias obras benéficas íntegramente con sus propios ahorros, como la construcción de una escuela, 11 casas, 6 comercios, un jardín, una panadería y la mezquita Gulfen Hatun, la cual es una de las mezquitas más antiguas de Üsküdar. Suleimán el Magnífico, que vive los últimos días de su vida en gran luto. Todas luchaban entre sí para entrar en el harén del sultán. Entre todas ha comenzado una carrera del amor por ocupar el lugar de Hürrem. Aunque Suleimán tiene 69 años, prefiere a Gulfen Hatun antes que a las demás, y quiere poner a dormir sus lágrimas y sufrimientos en el seno de esta mujer y olvidarlos. Él se consuela con sus consuelos en su dormitorio por la noche. Hay varios rumores sobre Gulfen Hatun. Por ejemplo, en un documento con el número 6425 en los archivos del Palacio de Topkapı, vale la pena prestar atención a una carta que le escribió al príncipe Bayezid con la firma Gulfen. Literalmente significa: tu padre está enfermo y es viejo. No quieras ofender su bendita memoria, recibir maldiciones de él y ser recordado de una manera que no te conviene. Según lo expresado en esta carta, parece que Gulfen es una mujer muy influyente. Estos rumores de que Gulfen Hatun fue una de las mujeres de Suleimán después de Hürrem y que fue víctima de una intriga, no hay más información esencial y verídica. Pero al parecer sufría de envidias del resto de las mujeres del harén que querían ocupar el lugar de Hürrem, y aconteció que Gulfen Hatun deseaba construir una mezquita en Üsküdar, pero ya no tenía suficiente dinero. Las mujeres en el palacio se burlaron de su deseo, ya que no podían soportar su cercanía al sultán.
Solo una de ellas encontró la manera de aprovecharse de la debilidad de Gulfem y le dijo: te buscaré dinero, te daré todo el dinero que quieras, pero con una condición. La condición es esta: pasaré la noche con el sultán y me dará el deber, y ella aceptó la oferta. Kanuni esperó a Gulfem esa noche en su dormitorio. Cuando se abrió la puerta y vio entrar a otra concubina, al principio se sorprendió. Le preguntó qué pasó. ¿Gulfem está enferma? Presionó a la mujer para que dijera el motivo. El hecho de que hubiera dinero involucrado en la situación agravó enormemente su ira. Osaba, deberías llamar a mi sultán pobre y miserable, deberías llamarlo enfermo y miserable en una compañía como Ney. Gran Kanuni. Enojado por esta situación, a sus espaldas llama a Gulfem Hatun, quien vendió su entrada a la habitación del sultán por 20 bolsas de monedas para la construcción de la mezquita. Al día siguiente, en el crepúsculo de una mañana del año 1562, el cadáver de una mujer salía por la puerta Meyit en el piso inferior del palacio. El sultán había dado la orden de ejecución de Gulfem Hatun porque se había sentido traicionado por ella. El hecho de que él se convirtiera en objeto a cambio de dinero fue un grave insulto para él. Otra teoría es que Gulfem Hatun no pudo haber sido asesinado mientras construía la mezquita. Así cerró la historia entre Gulfem Hatun y el sultán Suleimán. Ella es llamada la mártir. La tumba de Gulfem Hatun sigue hoy situada en el jardín de la mezquita. Maidebran Gulbaar, también llamada Maidebran Hatun y Maidebran Sultán. Nació en el año 1500, se conoce como la desafortunada madre del desafortunado príncipe. Hay diferentes informes sobre su fecha y lugar de nacimiento y origen: circasiano, crimeo, caucásico, albanés. En algunas fuentes, su nombre también se menciona como Bosforo Gulbaar. Durante los años que vivió en Bursa, su nombre aparecía en los documentos como Sultán Mustafa Validesi. Por otro lado, en la placa colocada en el sarcófago de su tumba estaba escrito Abdullah hija Maidebran. Así se menciona en la mayoría de los registros palaciegos. Por lo tanto, dado que el nombre de su padre es Abdullah, al igual que Abdurrahman y Abdulmennan, existe una alta probabilidad de que sea de origen concubino. Su nombre significa la que brilla como la luna de su tiempo y la belleza deslumbrante que brilla en todos. Por eso se utilizó para ella la expresión hermosa mujer de cabello noche y ojos color carbón. Se dice que el príncipe Suleimán ingresó al harén durante su mandato como gobernador del jefe Sanjak de Crimea y fue sometido a un entrenamiento especial. Se casó con el príncipe Suleimán en 1514, cuando era gobernador Sanjak de Sarwan, Manisa. En 1515 dio a luz a Sesade Mustafa. Más tarde, también se convirtió en madre del príncipe Ahmed y Razille Sultán. Según las fechas de nacimientos de sus hijos, Suleimán tuvo hijos con Fulane Hatun y Maidebran el mismo año 1516, con Fulane Hatun nació Fatma Nur Sultán y con Maidebran nació Razille Sultán. Sin embargo, hay muy pocas fuentes históricas de Razille Sultán. Lo que se cree es que tanto ella como Sesade Ahmed murieron en la capital debido a una epidemia. Posteriormente Suleimán perdió el interés por Fulane y Gulfem, quedando encantado por la belleza de Maidebran. Cuando Suleimán el Magnífico ascendió al trono en 1520, se instaló en el harén. A partir de ese momento fueron los días de felicidad para Maidebran con Suleimán hasta que llegó Hurrem al harén. Su hijo, el príncipe Mustafa, a quien comparaban con su abuelo Yabú Sultán Selim por su rostro y actitudes, era visto como el heredero más fuerte al trono. Hasta que Hurrem Sultán tuvo hijos y aumentó el número de candidatos al sultanato. Esta situación provocó una gran rivalidad entre Maidebran Hatun y Hurrem Sultán. Sin embargo, Suleimán el Magnífico mostró cierta inclinación hacia Hurrem Sultán. Hafsa Valide Sultán, la madre de Suleimán, mostró su interés en Maidebran, pero no dejó de intentar establecer un equilibrio entre sus dos nueras. El conflicto entre Maidebran y Hurrem continuó hasta que Hafsa Sultán falleció en 1533. Después de la muerte de Valide Sultán, Maidebran fue retirada del harén. Fue enviada con su hijo, el príncipe Mustafa, que era el Sancak Beyi en Manisa. Maidebran Sultán vivió con su hijo Mustafa primero en Manisa, luego en Amasya, Karaman y Konya. Después del desafortunado asesinato del príncipe Mustafa en 1553, alegando que intentaba reclamar el sultanato contra su padre. Mustafa, que fue designado como el heredero al trono durante un tiempo,
pero fue ejecutado por orden de su padre debido a intrigas políticas y rivalidades en la corte. Maidebran pasó muchas penurias tanto personales como económicas. Su deuda de 34.200 monedas de plata, en su mayoría alquiler de la casa, fue pagada y recibió un salario adicional de parte Suleimán. Además, en 1564 Suleimán le compró una casa en Bursa Izar, distrito de Imaret y Isa, por 20.000 monedas y salvó a su ex esposa de vivir en casas alquiladas. Otras fuentes dicen que esta casa se la compró Selim II, hijo de Suleimán. En los años siguientes, la calle donde se ubica esta casa pasó a llamarse Maidebran. Después de convertirse en sultán, Selim II también apoyó a Maidebran sultán y le dio algunas tareas. Maidebran sultán, que alcanzó relativa comodidad y prosperidad en los últimos periodos de su vida, hizo construir la tumba, hoy llamada tumba de Mustafa y Sedid, sobre la tumba de su hijo, el príncipe Mustafa, en Muradille, Bursa. Pagó los salarios al imán, al muezín, al secretario, al ministro, al guardián de la tumba y al conserje que trabajan en la tumba, reparación y mantenimiento de la tumba, donó 2 molinos y 100.000 dirhams de plata, así como la casa donde vivía para rezar por su alma. También deseó la emancipación de 20 sirvientes y esclavos de su séquito. Tras su muerte, se emitió un certificado de emancipación y los esclavos fueron liberados cumpliendo su deseo. Maidebran sultán emigró de Bursa al mundo eterno el 3 de febrero de 1581. Su cuerpo mortal fue enterrado en la tumba de su hijo. Hürrem sultán. Nació entre los años 1502 y 1506. Se cree que en Ucrania o Rusia, posiblemente en la ciudad de Roatín, que en ese entonces estaba bajo dominio polaco y ahora está en Ucrania. Su lugar de nacimiento exacto no está completamente confirmado en los registros históricos. Su nombre original era Roxelana, era de religión cristiana, llegó a Estambul como esclava y fue vendida a la corte otomana para formar parte del harem. Cuando el sultán la conoció quedó impresionado por su belleza y personalidad, cambiando el nombre a Hürrem, que significa la que sonríe. Él se enamoró completamente de ella tanto que rompió con la tradición de la corte otomana convirtiéndola en su esposa legalmente. Hürrem alcanzó poder y respeto en la corte, fue principalmente conocida por su inteligencia y astucia política, tuvo una gran influencia en la toma de decisiones de Suleimán, marcando un papel importante en los asuntos del Estado otomano. Hürrem sultán, también conocida como Roxelana, murió el 15 de abril de 1558 en Estambul, la capital del Imperio Otomano, en el Palacio de Topkapi, donde había residido durante gran parte de su vida como consorte del sultán Suleimán el Magnífico. La causa exacta de su muerte no está claramente documentada en los registros históricos, pero se cree que pudo haber sido debido a causas naturales o una enfermedad. Hürrem sultán dejó un legado significativo en la historia otomana y su influencia perduró mucho después de su muerte. Ella y el sultán tuvieron 6 hijos: Mehmed, nacido en 1521, el cual falleció en Manisa la noche del 6 de noviembre de 1543, probablemente de viruela. El único descendiente de Mehmed fue una niña, Umasa sultán, nacida ese mismo año 1543. Los registros dicen que su madre fue Aya Hatun. A pesar de que sería su única hija, Umasa se convirtió en una de las sultanas más adineradas e influyentes de la época. La única hija del príncipe Mehmed murió en 1582 dejando descendencia. Sultana Mihrima. Mihrima nació el 19 o 21 de marzo de 1522 en Estambul. El nombre de Mihrima significa sol y luna. Fue la sultana de sangre real más poderosa de la historia otomana. Tuvo 2 hijos, Aise Umasa sultán y Sultanza de Osmán. Mihrima murió en Constantinopla el 25 de enero de 1578 durante el reinado de su sobrino Murad III, sobreviviendo a todos sus hermanos. Fue enterrada en el complejo de la mezquita Suleimaniyye junto a su familia. Cesade Abdullah. Abdullah, nacido en 1523, enfermó y falleció en 1526 a los 3 años de edad. Sultán Selim II. Cesade Selim nació en Estambul el 28 de mayo de 1524. Selim II, hijo de Hürrem y Suleimán, finalmente ascendió al trono después de la muerte de su padre en 1566. El príncipe Selim se cayó y resultó gravemente herido al resbalar en los baños del harén. Aunque los médicos intentaron tratarlo, murió el 15 de diciembre de 1574.
El sultán Selim, cuyo sultanato en el país duró 8 años, 2 meses y 19 días, fue enterrado en la tumba construida en el patio de la mezquita de Santa Sofía. Şehzade Bayezid. Bayezid nació en Estambul en 1525. Fue circuncidado junto a su hermano Cihangir en una ceremonia. Participó en la expedición húngara de 1543 con el fin de perfeccionarse en el campo militar. El príncipe Bayezid, que logró muchos éxitos en el campo militar a una edad temprana, fue nombrado Principado de Karaman-Sanjak en 1546 y recibió a su padre en Akseir al regreso de la segunda expedición iraní en 1548. Mientras Suleimán el Magnífico realizaba 3 expediciones a Irán en 1555, fue enviado a Edirne para evitar luchas por el trono como resultado de la campaña. El príncipe Bayezid inició una seria lucha por el trono. Él no quería dejar el país al príncipe Selim, se unió a sus partidarios y entró en la lucha por el sultanato mientras su padre aún estaba vivo. El príncipe Selim libró una guerra de 2 días frente a Konya el 29 de mayo de 1559 con el ejército que había reunido y el príncipe Bayezid sufrió una gran derrota en esta guerra. Después de la guerra de los 2 días, cuando el príncipe Bayezid perdió la guerra contra su hermano, este intercedió para que su padre lo perdonara. Pero Suleimán el Magnífico no aceptó este perdón y el príncipe Bayezid tuvo que refugiarse en Irán, pensando que lo matarían. Aunque Bayezid, que fue recibido con una gran ceremonia en Irán, siguió pidiendo perdón a su padre, este trato fue aceptado y el príncipe fue entregado a Suleimán el Magnífico, ya que Suleimán el Magnífico prometió seguir siendo amigo de Irán y pagar 200.000 monedas de oro si le fuera dado su hijo. Incapaz de perdonar este error cometido por su hijo en 1561, Suleimán estranguló hasta la muerte al príncipe Bayezid y a sus hijos en el palacio del Shah de Irán. Después del asesinato del príncipe Bayezid, su cuerpo fue enterrado en la tumba de Meliki Asem en la provincia de Sivas. Şehzade Cihangir. Cihangir nació en Estambul en 1531. No era prospecto heredero del trono debido a sus enfermedades. Su medio hermano mayor, el príncipe Mustafa, fue quien no excluyó al príncipe Cihangir y le mostró más amor y lo trató mejor que sus propios hermanos. El príncipe Cihangir tenía un carácter espiritual y emocional, también estaba físicamente muy débil. Cihangir, que nació jorobado, fue llamado Cihangir por su padre, el sultán Suleimán. Cihangir significa la persona que lleva el mundo a sus espaldas. El príncipe Cihangir también amaba al príncipe Mustafa más que a sus propios hermanos. Después de que el príncipe Mustafa fuera asesinado con el pretexto de oponerse al sultán Suleimán, el príncipe Cihangir, que no podía soportar el dolor de su hermano, murió en Alepo ese mismo año. Fue un maestro de la escritura y también un poeta que utiliza el seudónimo de Sarifim. El príncipe Cihangir estaba en la tienda de su padre cuando estrangularon a su hermano mayor el príncipe Mustafa. Cihangir fue una de las personas que vivió el incidente más de cerca. Esto causó tanto daño a su alma que a consecuencia de la gran melancolía que cayó tras la ejecución de su hermano, no pudo soportar más y murió poco tiempo después ese mismo año en 1553, cuando él y su padre llegaron a Alepo. El barrio de Cihangir en Estambul Beyoğlu tomó su nombre del príncipe Cihangir. Su padre, el sultán Suleimán, hizo construir este lugar en su nombre, y también hizo construir en el mismo lugar una mezquita, un asilo, un albergue derviche y una tumba. La tumba del príncipe Cihangir se encuentra junto a la de su hermano, el príncipe Mehmed, en la mezquita Esadeba de Estambul. Los descendientes de Hürrem Sultán y Suleimán el Magnífico se convirtieron en miembros prominentes de la familia real otomana y ocuparon diversos cargos dentro del gobierno y el ejército del imperio. A lo largo de las generaciones, sus descendientes continuaron desempeñando roles importantes en la política y la sociedad otomana, aunque con el tiempo el poder de la dinastía otomana disminuyó hasta su eventual caída a principios del siglo XX. Y ahí lo tienes, una mirada profunda a la vida de las mujeres y los hijos del sultán Suleimán el Magnífico. Sabemos que es una historia controversial y triste en muchas ocasiones, pero forma parte de acontecimientos que han cambiado el rumbo de la historia. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través del tiempo y te hayas sumergido en las intrigantes historias que rodean a esta figura histórica tan emblemática. Si te ha gustado este video,
Asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre la historia otomana, el amor, las costumbres y la cultura turca. Si quieres saber más sobre qué pasó con los hijos y nietos del sultán o quieres saber más sobre otros sultanes, sus familias y sus legados, deja tus comentarios abajo y dime qué te gustaría ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.